entonces con la primera parte, dermatosis ampollares. En esta oportunidad sí, la clase teórica va a ser más tradicional, ¿no? O sea, todo porque hay muchos puntos que hay que fijar bien, muchos conceptos que hay que fijar bien con respecto a ampollares y también con respecto a tumorales. Muy bien, recordemos la primera clase. Recordemos cuando hicimos una breve revisión de lo que viene a ser la histopatología de la epidermis. Entonces, recordemos las capas, capa basal, recuerdan, en forma ascendente, espinosa, granulosa. Si fuera piel acral, estrato lúcido, y el último, el estrato córneo, ¿no? O capa córnea. Es importante recordar, porque en este grupo de enfermedades, ¿no? Las dermatosis ampollares, por lo general, la alteración está en la epidermis. También por debajo de ella, también hay enfermedades ampollares que la alteración está por debajo de la epidermis. Pero las más frecuentes, las más conocidas están en la epidermis. Muy bien, entonces recordemos también una estructura que une queratinocito con queratinocito. Es un complejo de proteínas, eso se llama desmosoma. Entonces los desmosomas van a unir queratinocito con queratinocito. Y son complejos de proteínas, no es una sola proteína, es un grupo, ¿no? Un grupo de proteínas conforman el desmosoma. Ahora, los desmosomas, como dice aquí, miren, pertenecen a 3 familias. Entonces, miren los componentes de desmosoma. Hay un grupo que será de la familia de las plaquinas, algunas proteínas serán plaquinas, otras serán caderinas y otras proteínas serán. Entonces, en determinadas dermatosis ampollares estará afectado un grupo y el otro no, ¿no? Los otros no. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que también que entender acá? Y lo que vamos a revisar son autoinmunes. Porque las dermatosis ampollares en general pueden tener varios orígenes, inclusive infecciosos. Pero vamos a tocar en este capítulo todo lo que son autoinmunes. Entonces, cuando hablamos de dermatosis o enfermedades autoinmunes, estamos hablando de autoanticuerpos. Pero por lo general estos autoanticuerpos son de inmunoglobulina G. También hay de tipo A. Entonces, vamos primero a comenzar con la inmunoglobulina G. Entonces, este autoanticuerpo se dirige contra una proteína de nuestro cuerpo. En este caso, contra cualquiera de lo que ustedes ven acá, ¿sí? Cualquiera de estas proteínas estructurales. Entonces, por ejemplo, hay una estructural llamada desmoleína 1. ¿Sí? La desmoleína 1 pertenece al grupo de las caterinas. Entonces, este autoanticuerpo, al unirse, ¿no? Con su diana, con su objetivo, que es la desmoleína 1, va a producir cambios en la estructura de la desmoleína 1. Y a la vez esta, al tener alterada su estructura, la desmoleína 1, por ende también afecta, ¿no? La estructura del desmosoma. Y por eso es que se produce la separación de los queratinocitos y van dejando, como ustedes pueden ver, ¿no? Espacios. ¿Sí? Eso se llama fenómeno de acantolisis, ¿no? Entonces, lo que se está produciendo acá es acantolisis, o acantólisis, dicen algunos también. Eso es lo que se produce aquí en la zona, hay separación de queratinocito con queratinocito, y eso va a dar origen a las vesículas o ampollas, dependiendo del tamaño. Ahora, estas acantolisis se van a producir en diferentes niveles de la epidermis. Algunas, como el que ustedes ven acá arriba, se producirá por debajo. Miren, este es el estrato corno, está mi puntero. Y lo que viene a ser de color celeste vienen a ser representar los queratinocitos de la capa granulosa. Entonces, en esto se está produciendo la acantolisis, ¿no? A nivel del estrato granuloso. Y como la granulosa está por debajo de la capa córnea, pues se le dice pues subcorneal. Entonces, esto se va a formar una ampolla vesícula subcorneal. ¿Estamos? Y también se puede producir en las otras capas, ¿no? No solamente en la granulosa, ¿no? También se puede producir en la espinosa y en diferentes niveles de la espinosa. En la parte inferior vemos una gráfica donde, por ejemplo, esta es la capa basal. No está mi puntero, esta es la capa basal. Es obvio que lo que está por encima de la basal es la espinosa.
Y se está produciendo, en este caso, la cantólisis por encima de la basal, o sea, en la misma capa espinosa, pero por encima de la capa basal. Por eso es que eso se llama ampolla vesícula suprabasal. Y esto es importante entenderlo, ¿sí? Cuando hablamos de ampollar necesariamente tenemos que pedir histopatología, ¿sí? Tienes que pedir histopatología. Y con la histopatología tú vas a determinar dónde está la alteración, en qué nivel está. La clínica ayuda, eso es innegable, ayuda para sospechar de qué probable de qué dermatosis ampollar es con la que estás lidiando. Pero el diagnóstico definitivo lo da la histopatología, eso nunca olvidar, ¿sí? Y es importante, porque también eso va a marcar qué tratamiento ustedes van a seguir y el pronóstico también. O sea, los ampallares autoinmunes, en algunos, la verdad es que son de difícil manejo y otros, pues no tanto. Entonces, nunca olvidar esto: plaquinas, desmoplaquinas, caderinas, desmogleínas y desmocolinas son caderinas. Y proteínas armadillo, placoglobina, placofilina. Muy bien, avanzamos con la siguiente diapositiva. Probablemente algunos ya conozcan estas diapositivas. Muy bien, es una gráfica, un esquema, ¿no? Que trata de representar al desmosoma. Como le decía, el desmosoma no es una sola proteína, es un grupo de proteínas. Entonces, dentro de su composición, miren, todo esto es el desmosoma. Hablamos, por ejemplo, recién hemos hablado de la famosa desmoleína, ¿no? Desmoleína 1. Entonces, ¿qué son las caderinas? Esto que está de celeste y verde esquematiza las famosas caderinas, ¿no? Esto será las desmogleínas, ¿no? Y las verdes representarán a las desmocolinas. Y también, miren, esta zona de amarillo viene a representar a las placo, ¿no? A las placofilinas, ¿sí? Y esto que parece, por ejemplo, perdón, esto que parece como si fueran pernos, ¿no? Tornillos, representan a las desmoplaquinas, ¿no? Que son de la familia de las plaquinas. Y esta estructura, miren acá, alargada, ¿no? De color morado, representan al citoesqueleto. ¿Mm? Recordemos, el citoesqueleto de los queratinocitos está compuesto por microfilamentos, ¿se acuerdan? Microtúbulos y filamentos intermedios. Eso que están viendo acá, que está íntimamente unido a los desmosomas, son los filamentos intermedios. Entonces, los filamentos intermedios no solamente dan estructura, ¿no? Forma al queratinocito, sostén, ¿no? De las organelas, sino también tienen que ver mucho con la unión de queratinocito con queratinocito. ¿No? Entonces, para que vean qué tan importante es, basta la alteración de una de ellas y todo esto se viene abajo, pues no es lo que se llama efecto dominó. Muy bien, vamos. En esta diapositiva lo que viene a representar es, miren, dependiendo de qué tipo de proteína es la que está alterada en su estructura, y es obvio que altera en su estructura por la presencia de autoanticuerpos, entonces va a representar a qué enfermedad. Por ejemplo, miren, si la desmogleína 3 y la desmogleína 1 están alterados en su estructura, pues eso viene a representar, ¿no? El famoso pénfigo vulgar. Así, ¿no? Pénfigo foliáceo también, ¿no? Desmoleína 1. Pénfigo herpetiforme, desmoleína 1 y también desmoleína 3. Acá también hablan del pénfigo paraneoplásico. El pénfigo paraneoplásico es un poquito, digamos, de todos estos que a veces da un mal pronóstico, es más aparatoso, ¿no? Tiene mayor signología, ¿no? Muy bien, y también está el pénfio IgA, mire. Entonces, inmunoglobulina es un autoanticuerpo IgA, que se dirige contra quién, con la desmocolina 1, que también, igual que las desmogleínas, pertenece a la familia de las caderinas. Entonces, hay que tomar bastante atención en esta clase, ¿no? Por eso el hecho tradicional, a diferencia de las anteriores, ¿no? Que más revisión, cumplimiento iconográfico, porque las clases pues ya estaban, ¿no? En la plataforma. Muy bien. Entonces, seguimos con la siguiente. Miren esa. Igual, es como un cuadro resumen
¿sí? Es un claro resumen. Entonces, ustedes van a ver acá, miren, pénfigo, ¿no? Pénfigo, 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 pénfigo. La pregunta es, ¿a qué llamamos pénfigo? ¿Qué cosa es un pénfigo? Entonces, los pénfigos son, se le dice pénfigos a aquellas dermatosis ampollares autoinmunes, ¿no? De origen autoinmune, que solamente afectan epidermis. Eso no se olviden, epidermis. Entonces, si yo digo pénfigo, epidermis. Los pénfigoides, que es el otro grupo, son aquellos que su afectación está por debajo de la epidermis. Muy bien, desde ahí partimos, ¿eh? Entonces, por eso es que los pénfigos, como afectan solamente epidermis, son Nikolsky positivo. ¿Sí? Es un signo clínico. Cuando hicimos primera clase también se mencionó ese signo clínico. Es un signo clínico que cuando ustedes están en este grupo de patologías, siempre tienen que citar, o sea, no pueden dejar de citar Nikolsky. Estamos, no pueden dejar de citar Nikolsky. Muy bien. Y los pénfigoides son Nikolsky negativo, pues. ¿Mm? Son Nikolsky negativo. Ya, muy bien. Entonces, ya han visto el caso clínico, entonces van deduciendo cómo se ve el caso clínico, ¿no? ¿Qué cosa es el caso clínico? Es un pénfigo, un pénfigoide. De ahí nomás. Ya han hecho esa discusión, ¿no? Algunos grupos han hecho la discusión. Muy bien, entonces, si es Nikolsky positivo, nos están hablando de un pénfigo, ¿no? Ahora, es obvio que dentro del grupo de los pénfigos, miren los pénfigos, siempre hay alguien que es más frecuente, ¿no? Entonces, entre los más frecuentes está el primerito, por eso lo ponen primero, pénfigo vulgar, y de ahí también es frecuente el pénfigo folioso, ¿no? Son los más frecuentes de todos los pénfigos. Entonces, si ustedes alguna vez atienden a un paciente con este tipo de problema, o es vulgar o es foliáceo, es lo más probable. Los otros pénfigos, como inducido por fármaco, los paraneoplásicos, son menos frecuentes. Muy bien, y ahora vamos al antígeno, porque mira, acá estos son todos tus cuerpos, vamos a los antígenos. En el caso de los pénfigos vulgares, nunca olvidara desmoglina 3, desmoglina 1. En el caso de pénfigo foliáceo, solamente el autoanticuerpo está alterando desmoglina 1, nada más que desmoglina 1, no desmoglina 3. Para neoplásico, miren, prácticamente la gran mayoría. Los componentes del desmosoma, desmoglina 3, 1, pectina, epiplaquina, desmoplaquinas, etc. Seguimos. Esta diapositiva, miren, agrupa todo, ¿ya? No solamente las autoinmunes, sino también las que son de otros orígenes, ¿no? Algunas que son de origen infeccioso y algunas que también están por ahí que son de origen, son trastornos o responden a trastornos o mutaciones genéticas. Están acá englobadas todas, ¿eh? Miren, ¿quiénes pueden producir vesícula o ampolla subcorneal? Miren, acá está, cándida, o sea, la candidiasis cutánea, la infección por cándida en piel, puede producir vesículas ampollas subcorneales. Impétigo, ustedes ya han hecho impétigo. Entonces, impétigo es su variante ampollar, ¿no? No vulgar, sino es su variante ampollar. Y por ende también la otra, ¿no? Que viene a ser el síndrome estafilocócico piel escaldada. Entonces, esas afectan a nivel subcorneal. ¿Qué más? Miren, vamos a buscar una que esté más en la parte espinosa. Acá, capa espinosa. Sobre todo en la parte más baja, ¿no? En el área suprabasal, miren. Esta, por ejemplo, es un trastorno, es el resultado de un trastorno genético. Se llama pénfigo benigno familiar crónico, ¿no? Enfermedad de Hailey-Hailey. No es autoinmune, esta es por trastorno genético. ¿Y dónde es? Miren, en este nivel, ¿no? Igual, ¿no? Queratosis foliculares son mayormente suprabasales. Y pénfigo vulgar, pues de la estrella, ¿no? Vulgar también es suprabasal, ¿no? Y así, ¿no? En las demás patologías, inclusive también en las infecciones por dermatofitos. ¿Sí? Entonces, en el caso de la micosis también puede haber vesícula ampolla, sí puede haber. Recuerden, hay una tiña pedis disidrótica, ¿ya? Hay una tiña mano disidrótica. Le dicen disidrótica porque lo que ustedes van a ver son vesículas y ampollas. Entonces, ¿dónde se produce esa vesiculación, ese ampollamiento? En ese nivel. Muy bien, seguimos.
Este cuadrito es un cuadrito resumen bastante práctico. Y aquí podemos ver, por ejemplo, como le decía, ¿no? ¿Quién es el más frecuente? Miren el porcentaje de frecuencia. Está por encima del resto. Entonces, cuando nosotros veamos un paciente con problema ampollar y que sea Nikolsky positivo, miren el porcentaje, 60-90% de todos los casos ampollares autoinmunes, ¿ah? Que sean pénfigos, ¿ah? No, acá no engloban los pénfigoides, pero tomo los pénfigos en frecuencia están por encima de los pénfigoides. 60-90%. ¿Ah? O sea, de 10 pacientes con problema ampollar autoinmune, miren, si 90%, 9 son pénfigo vulgar, o 6 son pénfigo vulgar. El autoanticuerpo que se elige G se dirige contra desmoleína 3 y desmoleína 1. Ahora, ¿cuál es la característica ya clínica? Porque uno ve ya al paciente de pénfigo vulgar. Que hay una afectación cutánea, ¿sí? Obvio, pero hay una afectación mucosa. Entonces hay un compromiso mucocutáneo. Pero recuerden, no hay nada absoluto en medicina. También tiene variantes, ¿no? Entonces podemos encontrar, si bien es cierto, encontramos la gran mayoría de los pénfigos vulgares son mucocutáneos, o sea, compromiso mucoso y cutáneo. También podemos tener pénfigos vulgares que son predominantemente solo de compromiso mucoso. O sea, tiene pocas lesiones cutáneas, pero gran compromiso mucoso. También es una variante. Recuerden, no hay nada absoluto en medicina. También hay otra, ¿ah? Poco frecuente, pénfigo vulgar, porque uno piensa mucocutáneo, ahí está el mucoso, pero el mucoso dominante, puro más afectación mucosa. Pero también hay uno, es pénfigo vulgar, que tiene compromiso cutáneo y poco compromiso mucoso, o casi nada compromiso mucoso. Y a veces tú puedes pensar que es el otro, ¿no? El número 2, el que está acá abajo, que es el pénfigo foliáceo, miren, 10 a 30%. Segundo lugar, pénfigo foliáceo. O sea, es menos frecuente que vulgar. Si tú tienes un paciente con problema ampollar autoinmune, es más probable que el que estás mirando es un pénfigo vulgar. Tu segunda posibilidad es pénfigo foliáceo. Pero miren el porcentaje. Aquí está la frecuencia. Pénfigo foliáceo es menos aparatoso que pénfigo vulgar. El asunto con pénfigo vulgar es que a veces sabe ser un poco más agresivo que pénfigo foliáceo. Tiende a comprometer, como está ahí, es más mucoso. Entonces, ahí viene el problema con vulgar. Pénfigo foliáceo no hace el compromiso mucoso, porque normalmente afecta a desmolina 1 nada más, no afecta a desmolina 3. Entonces, clínicamente podemos sospechar más de uno que del otro, pero eso es clínicamente. Lo que manda es la histopatología. Por eso es que sí, necesariamente acá tiene que haber histopatología en ampollares. En psoriasis no es necesario, la clínica manda. Vitíligo tampoco, ¿no? Salvo que sea algo incipiente y de repente te genere dudas. Muy bien, miren, lesiones de mucosa, Nikolsky positivo, ¿no? Etcétera. Vamos a foliación, acá está. Miren, 10 a 30%. Desmolina 1. ¿Qué observamos? La verdad es que en todos los pénfigos, es obvio que lo primero que vamos a tratar de ubicar es ampolla y vesícula, ¿no? Porque son ampollares. Lo que sucede es que en la práctica, ¿ya? Sobre todo en los pénfigos, sobre todo en pénfigos que son de afectación más superficial como foliáceo, es bien difícil a veces que encuentres una vesícula o ampolla. Es bien difícil. Pero ¿qué podemos encontrar, no? O sea, ¿cómo podemos saber que existió aquí una vesícula ampolla? Pues lo que deja una vesícula ampolla cuando desaparece, ¿no? Cuando se rompe. Entonces, una vesícula o ampolla romperse, ¿no? Desprenderse parte de su pared y su techo, va a dejar una lesión elemental llamada erosión. Estamos, erosión. Entonces, vamos a encontrar erosiones en la piel afectada, en la zona afectada. Y también no solamente te deja erosión, porque recuerden nuevamente, vesícula ampolla son lesiones con contenido líquido. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Depende. Puede ser un contenido seroso o un contenido serohemático. Es obvio que al desprenderse el techo y pared de esta vesícula ampolla, no solamente va a dejar erosión, sino también este suero va a quedarse en la superficie, se va a desecar y va a dar origen a las costras. Entonces vamos a observar también costras, no solamente erosiones. Escamas también, ¿no? En el caso de pénfigo foliáceo.
Pénfigo paraneo, miren, 5%. Sí. Es obvio que si responde a un problema neoplásico, tienes que resolver el problema neoplásico. Si no, el problema va a persistir. Entonces son uno de los que más dolores de cabeza dan al tratamiento, el pénfigo paraneo. Y como vieron en la gráfica anterior, miren, lo que está involucrado en caso de paraneoplásico: hemoplaquina, periplaquina, desmogleína T, hemoplaquina, pectina, epiplaquina, un montón de estructuras están involucradas, tanto aquellas que son propias de, ¿no?, de la epidermis, que están dentro de lo que viene a ser la epidermis, como también aquellas que no pertenecen a la epidermis, pueden pertenecer a la membrana basal, ¿no?, que como miren, BP230, BP180, esos son pues, lo que afecta, por ejemplo, pemfigoides, ¿sí? Porque están por debajo de la epidermis. Entonces tienen una afectación tanto epidérmica como subepidérmica, pemfigo paraneoplasma. Y miren lo que produce: gran afectación de mucosa, estomatitis severa, como dice, que afecta la lengua, el bermellón, lesiones cutáneas liquenoides, no, gran afectación. ¿Sí? ¿Y cuáles son las neoplasias que normalmente te pueden dar pemfigo paraneo? Acá está, miren, leucemia, linfoma. Otras también hay otras que pueden producir paraneo. La verdad es que muchas pueden producir pemfigo paraneoplásico, pero las que se documentan más son leucemia y linfoma. Muy bien, y este que ya es una rareza, pero también, ¿no? Y este, por ejemplo, para llegar al diagnóstico de pemfigo IgA tienes que hacer estudios de inmunofluorescencia, ¿no? Sí, estudios de inmunofluorescencia, si no, no llegas al diagnóstico de pemfigo IgA. También, mire, afecta las cadarinas como desmocolinas 1, 2 y 3, desmoleína 3 y 1. Entonces, fundamentalmente a esta proteína de la familia de las cadarinas. Las lesiones que van a producir, miren, vesículas, pero aquí se incluye otra cosa más: pústulos, ¿sí? Erosiones anulares, costas, etc. Muy bien, seguimos. Ahora, ¿por qué en algunos pénfigos la ampolla se sitúa más arriba y en otros se sitúa más abajo, ¿no? Niveles más inferiores de epidermis. Hay un porqué, por lo que ustedes están viendo en esta gráfica. Por ejemplo, desmogleína 1, esta proteína que compone los desmosomas, miren, versus desmogleína 13 que está acá. Pues las capas más superiores, de la epidermis son más ricas en desmogleína 1, ¿no? Y las capas más inferiores en desmogleína 3. Entonces eso explica, por ejemplo, en el pénfigo foliaceo, el autoanticuerpos contra desmogleína 1. Miren, y en desmogleína 1 más se concentra en la parte superior. Por eso es que se produce aquí, a este nivel, en la parte superior, la granulosa, se produce la cantolisis. En cambio, en el pénfigo vulgar sí afecta a los dos, tanto el 1 como el 3, pero con mayor preferencia contra el 3. Entonces, ¿y el 3 dónde se encuentra? Miren, acá está la base, la pirámide. Entonces, la desmogleína 3 es más abundante a este nivel. ¿Sí? Entonces, hay más componentes de molina 3 a nivel de las capas más inferiores de la espinosa. Por lo tanto, por eso es que la cantolisis se produce en la espinosa, pero en sus capas inferiores, lo que se llama suprabasal. Muy bien. Esto es Nikolsky, ¿sí? Nikolsky. Entonces, evaluar Nikolsky es bastante sencillo. No necesitas grandes instrumentos, ¿eh? Es sencillo. Por eso le digo, es un pecado no consignar en la historia clínica la presencia o ausencia de Nikolsky ante un paciente con dermatosis ampollar, que sospeche que es de origen autoinmune, ¿no? Entonces, miren el Nikolsky, simplemente es presionar la piel, ¿no?, de forma firme, sostenida, y lo que vas a obtener, porque eso es donde es Nikolsky positivo, miren, lo que vas a obtener es lo que está acá, miren. Este es lo de la maniobra, el procedimiento Nikolsky, y miren lo que está acá, ¿no? Hay un despegamiento, ¿no?, de parte de la epidermis. Ahí se ve, ¿no? Parte de la epidermis. Igual acá, miren, esto es piel sana. Acá lo he hecho prácticamente colindante a una lesión, cercano a la lesión. Acá no se ve lesiones, simplemente presiona, ¿no? Miren lo que se produce. Otra vez, ¿no? Desprendimiento de parte de la epidermis, no de toda la epidermis, ¿no?, sino parte de la epidermis. Entonces, y tampoco, cuando hace el desprendimiento, miren, en ninguno de los dos, tanto arriba como abajo, no dice que son hemáticas, o sea, está solamente en la epidermis, ya saben, así que algo toca la dermis, hay sangrado. Pero si no hay sangrado, pues no ha llegado a la dermis. Muy bien. De los que vamos a hablar en esta tarde son de 4, ¿no? De pénfigo vulgar, de pénfigo foliáceo,
de pemfigoide ampollar y dermatitis herpetiforme. De pemfigoide ampollar adquirida no figura, por lo menos no en el sílabus de este ciclo. Así que vamos a hablar solamente de las 4. Ahora, hay una clasificación antigua, ¿no? No, tampoco, pero vale mencionarla, porque a veces uno encuentra esto en los libros y confunde. Entonces, van a encontrar, si uno revisa, pues hablan de pénfigos superficiales, hablan de pénfigos profundos y otros pénfigos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refieren cuando hablan de pénfigos superficiales? Recordemos, desde que hablan de pénfigo, miren, todo esto que está acá, desde que están hablando de pénfigo, están hablando de procesos que afectan solamente la epidermis. Solamente la epidermis. Esos son los pénfigos. Y todos los pénfigos son positivos. Pues, ¿no? Entonces, miren, le llaman pénfigo superficial porque está más arriba, la cantolisis se produce más arriba en el efecto granuloso, por eso le dice superficial al pénfigo foliáceo, ¿no? El seborreico y endémico son variantes clínicas del pénfigo foliáceo. Caso del pénfigo profundo, los pénfigos profundos, cuando hablan de pénfigos profundos, se están refiriendo a los pénfigos vulgares. Porque los pénfigos vulgares están abajo, están en la parte más inferior, están a nivel suprabasal. Entonces, y dentro de su variante aquí están los pénfigos vegetales. Y otros pénfigos ya descritos más recientemente, están los paraneos, que ya les mencioné, el petiforme, que se parece mucho a dermatitis herpetiforme, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es pénfigo herpetiforme y otra cosa es dermatitis herpetiforme. Suenan parecidos, pero no es lo mismo. Bueno, pénfigo IgA y bueno, el pénfigo por medicamentos o fármacos. Es obvio que siempre vamos a empezar por la más frecuente. Pénfigo vulgar. Entonces, les enseño la histopatología de un pénfigo vulgar. Y como dice acá, miren, es súper basal. Entonces, la cantolisis, acá está la cantolisis, y la separación de los queratinocitos se produce a nivel suprabasal. Cuando uno ve la histopatología, a ver dónde está, acá está la granulosa, espinosa, suprabasal. Entonces, más probable con la clínica, pénfigo vulgar, ¿no? Muy bien. Avanzamos, ¿no? Porque esta parte ya la hemos estado mencionando, avanzamos. Esta diapositiva va a estar en formato PDF en la plataforma. Más tarde se va a subir en la plataforma, así que no se preocupen de copiarlo. Muy bien. Y lo que le decía, miren la imagen. Es una de las características del pénfigo vulgar, ¿no? La afectación de mucosas. Tanto mucosa oral, como la que están viendo, miren la mucosa nasal y también la mucosa genital. Pues son tres, ¿no? Donde sea que haya mucosas, la afectación se puede observar en pénfigo vulgar. Esa es la presentación común, ¿sí? Compromiso mucocutáneo. Esa es la presentación común, la cara más conocida de pénfigo vulgar. Pero, como les decía, también existe una que es mucosa dominante, o sea, pocas lesiones cutáneas, o al revés, escasas lesiones en mucosa o ausencia de lesiones en mucosa y gran compromiso ocular. Ahora, hay otro término que también ustedes tienen que saber conocer, ¿no? Ampollas flácidas. Y cuando hablemos de los penfigoides van a hablar de ampollas tensas. Entonces eso también hay que considerar. Si encontramos ampollas flácidas, pensemos siempre en los pénfigos, sobre todo en pénfigo vulgar, por su frecuencia. Puede haber afectación en los pénfigos a nivel ideal, o sea, puede haber trastornos, daño en la estructura de la uña. Sí, está reportado. Pues. Recuerden que todo proceso inflamatorio que esté muy cerca a la matriz puede producir también alteración en la estructura de la uña. Entonces, está reportada la paroniquio, nicosquiza, nicomadesia. Nicomedia, ya saben, es desprendimiento de uña, hemorragias unguiales, alteración de la coloración, aparición del famoso señal de Poe. Muy bien. Nuevamente, miren la imagen, ¿eh? Compromiso cutáneo mucoso. Ahora, el compromiso mucoso en pénfigo vulgar es bastante, digamos, significativo. Miren el porcentaje acá. El 50-70% de los pacientes con pénfigo vulgar tienen compromiso mucoso.
Es obvio que también hay una diferencia, ¿no? No va a decir acá, oye, el 30%, el 30%, pues es más probable que no tenga gran compromiso mucoso. También puede suceder. Entonces, y acá está, miren, Nikolsky positivo, ¿no? ¿No? Y también hay otro signo Nikolsky indirecto que por lo general lo pueden ustedes hacer, no hay ningún problema, ¿no? Pero por lo general no lo buscamos, ¿sí? Es el signo de Hasbuch-Hansen. Ahora, como la afectación es epidérmica, miren, como les decía, todo lo que afecte epidermis no deja cicatriz, pero que solamente afecte epidermis, exclusivamente epidermis, no deja cicatriz, ¿no? Lo que afecta a dermis sí deja cicatriz. Es más probable que sí deje cicatriz. Si hay un gran componente inflamatorio en la dermis, entonces sí puede dejar, ¿no?, cicatriz. Pero la epidermis no, y los pénfigos son epidérmicos, así que lo único que te va a dejar es la mancha. Y esa mancha después va a tender a desaparecer. Pénfigo vulgar puede ser muy extenso. Puede ser que no sea extenso, ¿no? De repente algo con un pronóstico bastante bueno, pero por lo general tienden a ser extensos. Entonces, al haber, miren, al haber alteración de la piel de esta forma, se puede producir lo que se llama insuficiencia cutánea. Recuerden, ¿no? Más del 20% de superficie cutánea comprometida tiene altas posibilidades de desarrollar insuficiencia cutánea. Nuevamente, en esta imagen vamos a observar compromiso de mucosa nasal, compromiso de mucosa oral. Y grandes áreas extensas de piel denudada, mira, piel escarcelada, piel denudada. Esa es histopatología. Vamos a ver, ¿no? La capa basal, y por encima de la capa basal está originada la vesícula ampolla. Compromiso también, ¿no? De paladar, ¿no? Paladar duro. Miren, así se ve. Y eso también, sobre todo si es que hay mucha afectación en la mucosa, ¿no?, oral interna, pues va a haber inclusive problemas en los pacientes también se ven dificultados en lo que viene a ser su alimentación, ¿no? Entonces tienen que estar con otro tipo de instrumentos, aparatos para que puedan alimentarse adecuadamente, ¿no? Esto le llaman ampollas flácidas, porque como ustedes lo ven, tú lo presionas, no te producen, no están muy tensionadas, ¿no? Son fáciles también de romper estas ampollas. A veces la extensión puede ser bastante significativa. Miren ese antebrazo y ese brazo, ¿no? Entonces, por eso que a veces cuando son muy extensas se manejan como un gran quemado. Lo que le decía a ustedes, ¿no? También hay erosiones y también las famosas costras, ¿no? Nuevamente, más costras, ¿no? Esta es en la parte posterior del paciente. Más costras todavía con él, ¿no? Más costras. Hay erosiones y costras. El tratamiento, como es autoinmune, pues, y hay la presencia de autoanticuerpos, ¿no?, que circulan, pues, es uno de los tratamientos que más usamos en los autoinmunes, para muchos autoinmunes, son los corticoides, ¿no? Sobre todo prednisona. Entonces, utilizamos prednisona. Depende, ¿no? 0,5 hasta 2 miligramos. En el caso de los pénfigos vulgares, digamos hasta 1 miligramo promedio, o quizás más, depende mucho del caso. Pues hasta 2 miligramos kilo, ¿no? Entonces, bastante, ¿no? Un corticoide para el paciente, el prednisona oral. O si no, también podemos utilizar otros medicamentos, ¿m? Como por ejemplo rituximab también, ¿no? Es un medicamento también bastante costoso, pero hay bastantes publicaciones al respecto con el uso de rituximab en enfermedades ampollares. Tratamiento. Esta es una tablita de tratamiento. Miren, el tratamiento fundamentalmente es con corticoides, ¿sí? Y a eso le tenemos que agregar también inmunosupresores, ¿no? Como la acetoprina, como el micofenolato. En casos ya de difícil manejo, inclusive manejamos con ciclofosfamida, ¿no? Sino que ciclofosfamida pues ya tiene reacciones adversas mucho más marcadas que los otros medicamentos. Muy bien, seguimos. Vamos a hablar del otro, si no, no llegamos a terminar a cumplir con el tiempo. Miren, pénfigo foliáceo. Foliáceo, su compromiso mucoso no se da, ¿no? No se da. Lo que más vamos a ver en foliáceo es el compromiso cutáneo, sobre todo en cierta zona del cuerpo. Es muy troncular, muy de tórax, ¿no? Si ustedes pueden ver la imagen, no tanto en tórax anterior, perdón, cara anterior de tórax como cara posterior. Y en la cara también se presenta mucho en la zona seborreica. Entonces, pénfigo foliáceo, como dice acá, hay variantes, ¿no?
Entonces, y las lesiones que vamos a observar también, ¿no? Son erosiones, cosas, son ampollas de vesículas también muy flácidas y fáciles de romper. Entonces, necesariamente tenemos que hacer siempre el estudio histopatológico, no hacer la biopsia. Y como todos los pénfigos, pues es Minkowski positivo, ¿no? Mire cómo se ve el pénfigo, la histopatología de un pénfigo foliáceo. Ya la separación de queratinocitos no sucede en las capas inferiores, sino en la parte más superior, ¿no? En la capa granulosa. Entonces, por eso le dicen ampolla o vesícula subcórnea. Avanzamos con la siguiente. Miren cómo es un pénfigo foliáceo. Tiene como que un patrón en la cara, ¿no? Más central, centro facial, compromiso malar. Entonces, más como en las áreas seborreicas. Existen variantes como el pénfigo eritematoso Cineracher, ¿no? Cineracher es más malar, más cara, ¿no? Más centro facial. Y bueno, también está la variante endémica, ¿no? Que se reportó bastante en las comunidades rurales de Brasil. Aquí está, ¿no? El famoso fuego salvaje, ¿no? O fuego silvagen, como dicen los brasileños. Es un tipo de pénfigo foliáceo, pero es una variante endémica. Miren, el pénfigo foliáceo, igual que vulgar, pues es infrecuente. Entonces, pero a veces se ha visto que existe una entidad llamada pénfigo, ¿no? Que tiene clínicamente la característica de un pénfigo foliáceo, histopatológicamente también, pero tiene un comportamiento diferente en la parte epidemiológica. Estos se las considera como enfermedades de origen autoinmune, por lo tanto no producen, digamos, no puedes diseminarlo a otra persona, ¿no? Pero en comunidades rurales de Brasil se dan cuenta que existían muchos casos de este tipo de problema, entonces por eso le llamaron pénfigo endémico. ¿Cuál es la razón exacta de por qué se presenta en este tipo de comunidades, ¿no? Y que sea tan frecuente en un grupo de población de la comunidad, o sea, varios pacientes, eso es lo que todavía no se entiende. Muy bien, pénfigo foliáceo. Miren compromiso en cara en zonas centrofaciales, ¿no? Zonas seborreicas, y miren compromiso en cuerpo, ¿no? Acá una adulta mayor, vamos a ver su cara con sus lesiones erosivas, escamosas, vemos las mejillas. No hay compromiso, por ejemplo, viene acá de mucosa labial, ¿no? O sí, mucosa labial. No hay compromiso tampoco de mucosa nasal, ¿no? Perdón. El tratamiento de pénfigo foliáceo es muy similar a pénfigo vulgar. Se puede usar el mismo arsenal terapéutico de pénfigo vulgar. Pero la ventaja de foliáceo es que tiene, digamos, un comportamiento que le da ese mejor pronóstico, ¿no? En comparación de pénfigo vulgar. Muy bien, ya hablamos de dos pénfigos, de lo más frecuente, no vamos a hablar de todos los pénfigos. Ahora vamos a hablar de los pénfigoides, ¿no? Entonces, todos aquellos que se produce, la vesícula ampolla está por debajo de la epidermis. Por lo tanto, los pénfigoides ya son Minkowski negativo. Los identrios pénfigoide ampollar. Entonces, penfigoide ampollar tiene una particularidad, ¿m? Tiene una sintomatología muy particular. Entonces, miren, cuando le hablan de dermatosis ampallares muy pruriginosas, que realmente pican, no piensen en pénfigo vulgar, no piensen en pénfigo foliáceo. Descarten este problema, esta entidad, penfigoide ampollar. Entonces, porque penfigoide ampollar, el síntoma, el prurito es bastante frecuente y de gran intensidad. Edad de inicio, miren, adultos mayores de 60 a 80 años de edad. No hay diferencia entre varones y mujeres. No hay una raza que se afecte más que las otras. Y los autoanticuerpos, que son también inmunológicos, están dirigidos contra los componentes de la membrana basal, ¿no? Que es la que está por debajo de la epidermis. Penfigoide apoyar, miren, intensamente pruriginoso. Y vean en la imagen, ¿eh? Debajo de las vesículas ampolla vamos a encontrar placas, ¿no? Placas urticariformes o que asemejan una lesión de urticaria, o sea, que asemejan a BOM, ¿no? Cuando realmente no lo son. Y esa área es muy pruriginosa. ¿Cómo se observa la histopatología? Entonces, la vesícula ampolla no está ya en la epidermis, sino por debajo de ella. Cuando encontramos esto, penfigoidea. Compromiso de mucosas, la hace, sí, igual que vulgar, pero en un porcentaje menor. ¿Sí? En un porcentaje menor. Así se ve el penfigoide ampollar, ¿no? Vamos a ver una piel eritematosa roja con vesículas ampollas, también erosiones y costas en la superficie. El tratamiento, en el caso de penfigoide ampollar, también es muy parecido a vulgar y a foliáceo.
Estamos, sino que a dosis muy más baja, ¿no? Si vamos a utilizar corticoides como prednisona, de repente 0.3, 0.5. Ya cuando manejamos, por ejemplo, en paciente de pénfigo vulgar, 1 miligramo kilogramo peso día, ¿no? O incluso podemos llegar hasta 2 miligramos kilogramo peso día. Muy bien. Diapositiva, vemos las placas urticariformes y sobre ella vesículas ampollas. Igual, ¿no? Con estas piernas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Porque aquí terminamos ampollares y vamos a hacer una breve descripción nomás de tumorales. Porque parte de la clase de hoy también se considera como asincrónico. ¿Preguntas, dudas? Antes de pasar con tratamiento de pemfigoide ampollar y también con el último de los pemfigoides. Doctor, ¿Ninguna? Dime. se deben reventar las ampollas o no se No, deben de no, reventar? no hay necesidad. No hay necesidad. Recuerda que, por ejemplo, ya sean pénfigos o pemfigoides, si bien es cierto, se produjo una separación de los queratinocitos, o sea, se formó la ampolla y vesícula, pero sigue habiendo epidermis. Entonces es como una capa protectora. Más bien, cuando ustedes rompan la vesícula ampolla, ni siquiera en los quemados se recomienda romper vesículas ampollas. Entonces lo que ustedes están haciendo es formar una solución de continuidad. Pues claro, van a crear la famosa erosión, pues, ¿no? Si ustedes rompen ampolla y vesícula, se forma la erosión. Pero la erosión ya es una solución de continuidad. Entonces cualquier germen, ¿no? Puede ingresar. Y no solamente está en la epidermis, sino ingresar hasta la dermis. Y en la dermis están los vasos, ¿no? Pues se llaman sepsis o septicemias, ¿no? Con foco de partida cutáneo. Entonces, este tipo de entidades pueden dar eso. Entonces, no se recomienda. No, no se recomienda hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? En la parte clínica. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, seguimos con esta parte. Miren, el tratamiento de pemfigoide apoyar también es muy parecido, ¿no? Claro, con menos dosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tratamiento de primera línea, corticoides siempre, tanto para todos, ¿no? Corticoides se puso de alta potencia, estamos hablando acá de clobetasol. Segunda línea, corticoides orales, ¿no? ¿Sí? Prednisona o deflaxacort también. Eh, ¿Qué más? Uso de inmunosupresores, ¿no? Pero en el caso de pemfigoide ampollar, pocas veces, ¿no? Más lo usamos en pénfigo vulgar y en pénfigo foliético, ¿no? Acetoprina es un clásico. También podemos utilizar micofenolato, ¿no? Metrotexato, algunos usan metrotexato. Ciclofosfamida, sin problemas de sus reacciones adversas. Inmunoglobulina humana, ¿no? Rituximab, etcétera. Seguimos con los pemfigoides, ahora vamos con este que también es pruriginoso. O sea, pemfigoide ampollar pica, dermatitis herpetiforme también pica. La diferencia está en el tipo de lesiones que presentan. Pemfigoide ampollar son ampollas, también puede haber vesículas, pero fundamentalmente son ampollas que pican. En cambio, dermatitis herpetiforme son, por lo general, vesículas, ¿no? Son muy chiquititas, ¿no? Muy pequeñas, ¿no? Suelen localizarse mucho en superficies extensoras. Miren, así son las lesiones de dermatitis herpetiforme. Son pequeñísimas, son chiquitas, por eso le dicen herpetiforme, ¿no? Porque simula lesiones de herpes. Muy pruriginosa y se ubica más en extremidades y tronco, afecta a adultos, ¿no? Adultos jóvenes, dermatitis herpetiforme. Miren, 30 y 40 años todavía es un adulto joven. De 40 antes de los 60 eres un adulto de mediana edad. Entonces afecta a adultos jóvenes el dermatitis herpetiforme. Más afectados son los varones, acá sí. Acá sí hay diferencias en el sexo. Más varones que mujeres. Y se le asocia mucho los episodios de dermatitis herpetiforme, ¿no? Con la ingesta de alimentos que tengan o que sean ricos en gluten. Entonces, por lo tanto, estos alimentos que son ricos en gluten tengo que ir evitando. En la histopatología sí va a presentar algunas diferencias, miren, bastante marcadas. En la papila dérmica se encuentra unas lesiones cutáneas, ¿no? De índole inflamatoria, abundantes. Eso es lo que se llaman microabscesos, ¿no? También vamos a encontrar un gran componente inflamatorio a nivel de acá, ¿no? Dermis. A la inmunofluorescencia encontramos depósitos granulosos de inmunoglobulina A. También podemos hacer inmunofluorescencia para detectar complementos C3, C5. Muy pruriginoso, las lesiones son pequeñas, se confunde mucho con un brote de herpes. El tratamiento sí va a haber diferencias, ¿sabe? Entre este y los anteriores.
El tratamiento de elección, Dapsona. Estamos en esas cantidades, ¿no? 100 a 150 miligramos por día. Y según la mejoría del paciente, pues también vamos a ir reduciendo, ¿no? Entonces, la dieta, como dicen, entablar dieta en los pacientes, dieta sin gluten. Este es el patrón de distribución de un demencia petiforme. Entonces, son lesiones, miren, pequeñitas, ¿ah? Pequeñas, muy chicas, ¿no? Son como pénfigo vulgar y foliaceus. Son lesiones muy pequeñas y sobre todo, miren, se localiza mucho en zonas extensoras, ¿no? En piel extensora. Igual acá, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas para pasar ya a ampollares? Ninguna. Todo está entendido. Doctor, una consulta. En pénfigo vulgar hay prurito, porque había leído de Sí, que no pero había. sí, no, o sea, puede haber, ¿no? Recuerda que no hay nada absoluto en medicina. Eh, Algunos pacientes, por lo general, de pénfigo vulgar, cuando ellos llegan al consultorio, o sea, el paciente lo primero lo que te va a referir cuando uno le pregunta es lo que más le molesta. Entonces, cuando llega el paciente, no tanto te da prurito. O sea, después si le preguntas, te va a decir que sí, pero que no es gran molestia. Puede haber, pero es un prurito de baja intensidad, ¿no? En el caso de pénfigo vulgar. En cambio, en el caso de pemfigoide ampollar y dermatitis petiforme, no, el prurito sí es significativo. Creo Vamos. que es más doloroso y presenta ardor que picor, Sí, ¿no? Que la sí. picazón. Pero también eso depende de cada paciente. Entonces, pero los pruriginosos son del pemfigoide ampollar y dermatitis petiforme, esos son los dos. Y es más frecuente entre los dos es pemfigoide ampollar, es mucho más frecuente que dermatitis petiforme. Entonces, ¿qué significa? Si te dicen que viene un paciente con un montón de ampollas y decir que la que le pica un montón, por estadística, es más probable que sea un pemphigoide ampollar, ¿no? Y clínicamente ya visto, lo puedes diferenciar, ¿ah? De meses petiformes son chiquitas lesiones, más extensor, en cambio ampallares son realmente ampollas, no tanto vesículas. Y tienen en el fondo, en la parte inferior, donde descansan todas las ampollas, vamos a ver una piel eritematosa, una placa de aspecto abonoso, ¿no? La característica clínica de los pemphigoides ampallares. Y los pemphigoides ampallares, miren, pueden afectar a cualquier edad, pero la edad más afectada son los adultos mayores. Entonces es más probable si tienen pemphigoide ampollar va a ser un abuelito, un adulto mayor. Pero también se puede presentar en otras edades, pero es más raro, es más infrecuente. De 10 pacientes, pues, va a ser que 8 o 9 son adultos mayores. Pénfigo Gracias, vulgar es más doctor. de edad mediana, ¿sí? Pénfigo vulgar es más de edad mediana. Foliaceus también es más o menos de edad mediana. El petiforme es más de adultos jóvenes, ¿sí? Entre 30, base 3 o antes de llegar a base 4. En cambio, pénfigo vulgares va entre los 40 y 60, antes de hacerte adulto mayor, ¿no? Son los pénfigos vulgares, los pénfigos foliáceos. Muy bien, vamos con una pequeña revisión a tumores malignos. Me parece que no está como asincrónico, pero vamos a dar una revisada, una revisada. Porque sí lo veo como asincrónico. Esta es la parte que debe ser asincrónica. Pero vamos a hacer una pequeña revisión, ¿no? De tumores malignos. Obvio que vamos a comenzar por el más frecuente. Siempre comenzamos por lo más frecuente, por lo primero que te vas a topar. Y este es el más frecuente. Cuando hablamos de tumores malignos, neoplasias en piel, que comúnmente el término que usamos son carcinomas, el más frecuente es este, vaso celular. No melanoma, sino vaso celular. A veces uno ve en las referencias que me ponen melanoma, melanoma, ¿no? Como si el melanoma fuera la neoplasia más frecuente. No, es este, vaso celular. Entonces, si uno va a ver una neoplasia en piel, es más probable que sea este, ¿no? Muy bien. Entonces, la lesión elemental, ¿cuál es? A ver, para todos. ¿Cuál es la lesión elemental? Eso que están viendo en la ¿Arruga? imagen. ¿Ah? No. ¿Cuál es la lesión elemental? Lo hablamos, ¿ah? Primera clase. Lo mencionamos. Tumor. Muy bien, doctora. Tumor. No confundir, ¿ah? A veces los libros confunden. La lesión elemental es tumor. Estamos. Es una lesión elemental elevada, contenido sólido,
Pero D es neoformativa, ¿no? Son nuevas células. Ese es un tumor. Placa no, pues placa no es neoformativa. Placas por lo general son de origen inflamatorio. Entonces muchas veces van a encontrar ahí y probablemente, ¿no? Van a buscar en la literatura que dice, ¿no? Se observa placa, dice. Placa. Si esto es una neoformación, ¿cómo se le va a llamar placa? Pero así lo dicen, ¿no? Placa. ¿No? Placa de aspecto perlado, placa erosionada, placa pigmentada. Cada rato mencionan placa, placa, placa. Pero no son placas, pues. O sea, por eso hay que conocer bien la semiología, ¿no? Entonces, siempre también, cuando uno lee libros o lee artículos de alguna revista, tiene que ser a veces bastante críticos, ¿no? Muy críticos, tratar de revisar, tratar de ¿no? ver si, porque nada es perfecto, ¿no? El hecho que, por ejemplo, sea de un libro de dermatología prestigioso, sea un artículo en una revista prestigiosa, no significa que está exenta de errores. Y a veces los errores son bastante, digamos, repetitivos, ¿no? Como por ejemplo esta lesión, ¿no? Ustedes van a ver placa, a veces le dicen nódulo, pero nódulo es otra cosa, pues. Revisen definición de la lesión elemental de nódulo, igual de placa. Estos no son placas, son neoformaciones, por lo tanto tienen que ser llamados tumores. Ese es su nombre, tumor. Salvo que tengas duda, ¿no? De que no estás seguro de la lesión, pero esto, miren, pues acá no hay duda, ¿no? Por lo observo, esto es un tumor. Ah, los tumores pueden ser benignos y malignos. Es obvio que estamos hablando de tumores malignos, ¿no? Tumores benignos, creo que ya hubo una clase aparte de tumores benignos. Entonces, sinónimos, estos son los sinónimos, ¿no? Epitelioma vasocelular también. En algunos libritos van a encontrar eso, epitelioma vasocelular. También el otro término, basalioma. ¿No? ¿De dónde nace? Miren, aquí, en los folículos pilosos, ¿no? Fundamentalmente ahí. Recuerden que los folículos pilosos también tienen sus capas, ¿no? Son parte de la epidermis, ¿no? Es una invaginación de la epidermis. Embriológicamente es una invaginación de la epidermis. Ese es un folículo piloso. Y miren, las 3/4 partes de los carcinomas cutáneos no melanomas, las 3/4 partes bastante, 75% son vasocelulares. Acá, ¿qué más? Bueno, mutaciones, pues miren, ¿no? Entonces, eso se ha reportado, ¿no? De que las personas que tienen mayores posibilidades de desarrollar carcinomas es porque normalmente también tienen ciertos defectos a nivel genético, ¿no? Que los predisponen a desarrollo de la entidad. Entonces, ha citado dentro de los factores que te predisponen la mutación de este gen, ¿no? PTCH. Ahora, uno se pregunta, ¿y dónde se ubica más? ¿Dónde vamos a encontrar más de estos carcinomas? Es obvio que la foto lo dice todo, pues si pongo la foto de una cara, es porque lo más frecuente es en la cara. Eso, y claro, se puede presentar también en otras regiones, ¿no? Pero lo más frecuente es en la cara. Mire, el 70% es bastante de los vasos celulares, cabeza, cara. Y más cara, ¿sí? Predominando, como dice acá, en las otras fotoespecies. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es, digamos, bueno, sigue siendo una neoplasia, ¿no? Sigue siendo un cáncer, ¿no? No piensen que es benigno. Es obvio que todas las neoplasias tienen algo de maligno. ¿Ah? No hay que menospreciar a vaso celular. Pero esto sí se ha visto. Es raro la metástasis. Eso no significa que sea imposible, ¿eh? Sí se da, ¿no? Sí se puede dar, sino que te está diciendo que es infrecuente, que no es lo mismo. Entonces es poco frecuente, es raro. Se ha documentado, se puede presentar metástasis, sí, pero es raro, es infrecuente. No es el comportamiento de vaso celular. ¿Mm? Lo que sí hay que considerar de que como neoplasia produce menos metástasis, pero es muy agresivo a nivel local, ¿ya? Es muy destructor, estamos, es bien destructor a nivel local. Claro, también tiene un crecimiento lento, ¿ah? Tiene un crecimiento lento, no es rápido. Rápido son los otros, este es lento. Pero siempre por eso, ¿no? A pesar que sea lento y no de metástasis, no hay que subestimar a vaso celular. Muy bien. Y es obvio que al ser un tejido neoplásico, una lesión pues neoformativa,
ya no tiene la estructura, ¿no? Del tejido normal. Entonces, como dice acá, uno a veces puede tocar esta lesión y es friable. Friable es que rápidamente se lesiona. El paciente dice, doctor, ¿sabes qué? Me froté y salió sangre, dice, ¿no? O friable. Porque ya no es un tejido normal, es un tejido diferente, distinto. Subtipos o variantes, ya, si quieren llamarlo variantes clínicas de vaso celular. Entonces, miren, hay varias, ustedes van a revisar literatura al respecto y a veces confunde también. Entonces uno dice, oh, doctor, pero en este libro dice, da un nombre y acá no aparece, ¿no? O el que aparece acá lo cita diferente. Entonces, sí. Este es el más práctico, ¿eh? Yo les invito a que aprendan esta, que es lo más práctico. Miren, los subtipos son nodular, superficial, ulcerativo, esclerodermiforme y el famoso fibroepitelioma de Stine. Es obvio que el más frecuente, por eso lo ponemos primero, es nodular. ¿Ah? Entonces, cuando uno vea carcinoma vasocelulares, lo más probable es que al que te vas a encontrar es el nodular. Y dentro del nodular, dentro del grupo del nodular, está otra sub, ¿no? Una que se llama carcinoma vasocelular nodular pigmentado. Hay autores que aquí, por ejemplo, dicen carcinoma celular pigmentado, como que lo separan y le dan como que, ¿no? Un subtipo propio. Pero no, normalmente el pigmentado es una variante del nodular. ¿Sí? Es parte de los nodulares. Los superficiales, que son planos, ahí te vamos a ver una imagen. Y el famoso ulcus rodens, ¿eh? Cuando hablan de ulcus rodens, está hablando de vaso celular. Ahora, por ejemplo, lo que están ustedes observando aquí en ese párpado inferior, miren, y hay retracción, retracción de párpado, ¿no? Por el tejido tumoral, todo. Vamos a ver que esto es un vasocelular nodular, ulcerado, que no es lo mismo decir nodular ulcerado que ulcus rodens, ¿eh? Son dos cosas muy diferentes. Para que un vaso celular sea considerado como la variante ulcus rodens, tiene que ser ulcerativo desde el inicio. Entonces, el paciente dice, doctor, me salió una heridita. Y siempre fue heridita, entre comillas, heridita, cuando no es heridita, entre comillas. Entonces, el paciente dice, no. Y siempre, sí, doctor, desde el inicio. Pero en cambio, si el paciente te dice, no, doctor, era una bolita, lo tenía muchos años y se ha hecho herida. Entonces, ¿qué es eso? El nodular ulcerado. ¿Ya? No es igual, ¿eh? Nodular ulcerado es una cosa y ulcus rodens ulcerativo es otra. Para hacer ulcus rodens ulcerativo tiene que ser ulcerativo desde el inicio, desde su primera. Pues acá tenemos dos lesiones neoplásicas, mira, dos lesiones neoformativas, ¿no? El tumor de arriba que está ulcerado y este todavía está en vía D. Probablemente conforme pase el tiempo se ulcerará. Entonces el nodular, como ven ahí, realmente el nodular es el más frecuente. ¿Y representa cuánto? Mira, ¿cuál es el porcentaje? Miren, que el 60% de todos los vasculares son nodulares. ¿Y dónde se localiza con mayor frecuencia? Miren, cabeza y cuello. ¿Quiénes son los más afectados con los nodulares? Miren, ahí está, ¿no? Los adultos mayores. Y dan un aspecto, miren la superficie, ¿no? Es una superficie, le dicen de aspecto perlado. Le dicen perlado porque las perlas brillan. Si ustedes tienen perlitas, van a ver que las perlas tienen esa superficie un poco lisa, brillosa. Entonces, como estos vasos celulares nodulares tienen ese aspecto, le han dicho de aspecto perlado. Y lo otro que también, creo que en la imagen se puede ver, donde está mi puntero, van a ver telangiectasias, miren, ¿ah? Vasitos. Sí, vasitos por los cuales se alimenta, pues, el tumor. ¿Mm? Acá creo que se puede observar mejor, porque también este es un vasocelular nodular, miren, y telangiectasias en la superficie. Otro vasocelular nodular, ¿mm? También vamos a encontrar, ¿no? Y normalmente los que estén más cerca a párpados son los que realmente a veces son un poquito más difíciles, ¿no? Son estructuras, pero hay muchas estructuras que pueden dañarse. Muy bien, seguimos. Nuevamente, para que sigan, miren, el vasocelular nodular y las telangiectasias. Y acá ya empieza a erosionarse, miren. Y probablemente acá se va a empezar a ulcerar. Otro vasocelular, miren, en párpado inferior. Son zonas a veces bastante, ¿no? Que a veces con la cirugía puedes dejar alguna secuela. Sobre todo retracciones palpebrales. O sea, si la técnica no es la adecuada, retracciones palpebrales. Este es un paciente, por ejemplo, miren dónde está la lesión. ¿Mm?
También tienen ese aspecto, por eso le dicen, ¿no? Tienen aspecto perlado, un aspecto brilloso en la superficie. También hay telangiectasia. Bueno, acá parece que había una solución de continuidad y ahí aparece la fosa. Otro vasocelular nodular en el párpado inferior, ¿no? Izquierdo. Uno chiquitito, miren. A veces, este es el asunto con los vasocelulares. Cuando son muy pequeñitos, estamos hablando de milímetros, no es tan fácil detectarlos, ¿no? A veces tienes que hacer uso de algunos instrumentos como lupas, dermatoscopios, ¿no? Muy bien. Este sigue siendo un nodular, pero esta es la variante pigmentada. Entonces, a veces cuando no conoces esta variante, cuando ves negro, melanoma. No, pues no todo lo negro es melanoma. ¿Sí? No todo lo oscuro es melanoma. Este también es un vasocelular, sino que nodular pigmentado. Acá también tiene pigmento, miren. Acá también hay pigmento. Y también, bueno, otras pigmentaciones pigmentadas. Sería bueno, a veces hay un capítulo de lesiones pigmentadas en cara, pero no todo lo pigmentado en cara realmente es malo. Este sí, por ejemplo, miren, esto creo que para el cirujano realmente es un reto. Recuerden acá ustedes que acá hay un orificio, ¿ya? Que es la entrada, parte de un conducto, que es el conducto lácrimo nasal. Ese conducto, aquí nace, por acá está el conducto lácrimo nasal. Sí, acá está el orificio. Y todo así va el conducto. Pues a veces cuando hace la resección, el cirujano hace la resección, puede lesionar esta parte y pues haber, ¿no? Un lagrimeo constante, ¿no? Y crónico en el paciente. Entonces miren cómo es la estructura. O a veces también puede ser una mala técnica quirúrgica y se produce una retracción, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Hacia abajo y hacia afuera del párpado inferior. Este es el segundo, ¿ah? El segundo en frecuencia. Ese es el segundo subtipo, ¿ah? Más frecuente. 15% de todos los vasocelulares. Mira qué diferencia. El otro que era 60% de los vasocelulares, de todos los vasocelulares, el nodular, este es el 15%. ¿Se puede localizar en cualquier parte? Sí, pero tiene siempre un lugar preferido, ¿no? Casi siempre lo encuentras aquí en tórax, que es el vasocelular superficial. Y muchas veces el vasocelular superficial se puede confundir con otros carcinomas, ¿eh? Porque es un poco más plano, y sobre todo porque se localiza en tórax. Crecimiento lento, como todos los vasculares asintomáticos. Mira, diagnóstico diferencial con tiña, psoriasis y enfermedad de Bowen. Bowen es un carcinoma epidermoide o espinocelular. Se confunde, ¿eh? Clínicamente, miren esto, es un vasocelular superficial. Entonces uno puede mirar y decir, uy, puede ser un Bowen, sí, puede confundirse con Bowen. Pero a veces también hay que ver la característica, ¿no? De la lesión. Entonces, si es una tumoración plana, pero es de bordes perlados, ¿no? Si tiene bordes perlados, pues pensar primero en un vasocelular superficial que en un Bowen. Acá también, miren, son planos. Miren esta. Acá también se parece mucho a una enfermedad de Bowen. Así son los Bowen también. Pero hay una diferencia con los Bowen. Miren su bordecito. ¿Ya? Tiene como un borde aperlado, ¿no? Sí. Pero siempre ante la duda hay que sacar biopsia. Ante estos planos siempre hacer biopsia, ¿no? Porque aquí a veces tú puedes decir, este es un vascular, pero también podría ser un Bowen. Entonces siempre hacemos ante estos casos, pues biopsia, ¿no? En tumorales siempre lo hacemos, así como en ampollares siempre hacemos biopsia, en tumorales también. Bueno, este es el ulcerativo, ¿no? O ulcus rodens. Entonces, no es lo mismo decir, como les repito, no, el carcinoma vasolar nodular ulcerado que ulcus rodens. No es lo mismo, ¿eh? Son diferentes. Como dice acá, tiene que ser herida úlcera desde el inicio. Y los ulcus rodens, por lo general, también se ubican aquí, muy cerca, ¿no? A orificios naturales, cerca a la fosa nasal, a la boca, etc. Esta variante rara, que es la esclerodermiforme, asemeja mucho tiene un aspecto de cicatriz, ¿no? A veces uno lo puede confundir. También le dicen morfeiforme también, porque semeja pues una morfea, ¿no? Una esclerodermia, una morfea, tiene ese aspecto de cicatriz, ¿no? Entonces, ¿dónde se localiza? Cabeza y cuello de preferencia, pero también puede estar en otros lugares, más afectados, obvio que son adultos mayores. Pero ¿cuál es la importancia de conocer a esclerodermiforme? Bien, porque a veces, como dice acá, es muy recurrente, ¿no? Uno puede hacer una cirugía y los esclerodermiformes siempre puede quedarse alguna célula neoplásica por ahí. Y de ahí partir el foco con una nueva recurrencia, ¿no? Una nueva presentación. Acá vemos la lesión, miren, con su telangiectasia. Igual acá, miren, esto es ala nasal, ¿no? Pirámide nasal.
y vemos una lesión, ¿no? De aspecto cicatricial, ¿no? Un poco deprimida. O sea, hay una depresión acá, ¿no? Y esto es el esclerodermiforme. Acá también, ¿no? Sino que acá ya se empezó a ulcerar, pero también había una depresión. Miren acá, ahí también, ¿no? Va a ser una piel atrófica, ¿no? Con cierta depresión. Entonces uno mira, no parece, no, sí es vaso celular, pero del tipo esclerodermiforme. Y para ya cerrar los carcinomas celulares, giroepitelioma de... Entonces, Pincus de preferencia en tórax, ¿no? También en otras zonas. Tiende a ser, como dice acá, solitario. Y tiene estas características, ¿no? Liso, color rosado, ¿no? De crecimiento muy lento. Miren cómo son el fibroepitelioma de Pincus, ¿no? Inclusive acá uno podría pensar que es un nodular. Acá también, miren, un Pincus. Tratamiento. En el tratamiento de los carcinomas y por ende también en vaso celular, tratamiento quirúrgico. Toda neoformación, toda neoplasia, cirugía. No hay nada que hacer ahí. Hay tratamientos, de repente, que podían complementar, sí. ¿Qué pasa si no puedo hacer la cirugía? Bueno, hay otros tratamientos, pero ya no son de primera línea, sino de segunda, tercera línea. La de primera línea siempre va a ser la cirugía. Y dentro de la cirugía de Mohs, que es la de elección, cirugía de Mohs. Si en el establecimiento o en la institución donde perteneces no pueden hacer cirugía de Mohs, entonces haces solamente cirugía convencional, pues tienes que dar un margen de seguridad, ¿no? Dependiendo mucho del nivel, la localización, como dice acá, si es de bajo riesgo o de alto riesgo. Entonces, las zonas de alto riesgo son las zonas rojas, ¿no? Las zonas rojas son las de alto riesgo. Entonces, cuando tiene uno acá un vaso celular, por ejemplo, en estas zonas rojas, pues tienes mayor capacidad, más que todo, más que de metástasis, mayor capacidad de recurrencia. Si no extirpas completamente la neoformación, pues va a recurrir tarde o temprano. Entonces, y muchas veces en cáncer, los cánceres en piel, pues te dan una sola oportunidad, ¿no? Entonces, en esa oportunidad hay que hacerla bien. Hay que tratar de retirar la mayor cantidad, ¿no? O retirar, perdón, todo el tejido neoplásico, inclusive agarrar parte de piel sana, ¿no? Darle un buen margen de seguridad y una buena profundidad. Porque si no, miren este paciente, ¿no? Si es que no retiras completamente la lesión neoplásica, si queda parte de la lesión neoplásica, va a suceder lo que le sucede a este paciente. Como ustedes pueden ver, miren, y es obvio, la tumoración está afectando el labio inferior, sobre todo en su extremo derecho. Inclusive vamos a ver úlceras con costras en el labio inferior. Como dice acá, miren, es un paciente que tiene 7 años de enfermedad, intervenido de carcinoma celular de pequeño tamaño, era algo pequeñito, en la comisura del labio inferior, en el año 2005. Entonces, probablemente a la hora de retirar se quedaron algunas, ¿no? Una parte del tejido neoplásico, no se retiró completamente. Y eso hace que nuevamente estas células vuelvan a proliferar, ¿no? Y 7 años después, miren lo que encuentran en el 2012. Entonces, si es que no retiras la lesión neoplásica en toda su amplitud, pues puede haber este tipo de problemas. Y muchos en estos problemas es mucho más difícil tratamiento. Bueno, estas son lo que es cirugía de Mohs, ¿no? Cirugía de Mohs simplemente consiste que en el mismo acto operatorio, porque normalmente, ¿qué hacemos con los estudios histopatológicos? Uno retira, ¿no? La lesión tumoral y la envía a histopatología. Y en un segundo tiempo, él va a hacer un informe. En cambio, en cirugía de Mohs es que todo eso se hace en un solo tiempo, no en dos, sino en uno solo. En el mismo acto quirúrgico, están haciendo también la evaluación de la histopatología. Si ven que todavía queda un remanente, o sea, un borde comprometido, nuevamente amplían, hacen una ampliación quirúrgica en el mismo acto, o sea, no se cierra hasta que en la histopatología esté limpia, que ya no haya ningún tipo de tejido o lesiones residuales, entonces recién ahí se hace el cierre. Entonces es más práctico la cirugía de Mohs. El problema es que en cirugía de Mohs, yo creo que hasta el momento no hay ningún hospital como tal de las entidades públicas. Probablemente ya en las clínicas allá, pero ahorita las entidades públicas es difícil, ¿no?, que te hagan cirugía micrográfica de Mohs. Y si no, pues la cirugía convencional, pues con amplio margen. Entonces, a veces para cubrir el defecto, porque como son lesiones grandes y tienes que darle margen de seguridad, pues no te permite un cierre, no fácil de primera intención. Entonces tienes que recurrir pues a los colgajos, ¿no? Como están viendo ustedes, ¿no? O a los injertos, ¿no? En caso extremo. Rápidamente, espino celular. Hablamos de vaso, vamos a hablar de espino.
Espino celular, por lo general, es una neoplasia que se origina diferente a vaso. Es más de células de la capa espinosa, ¿no? Células queratinizadas, como acá. En varones es más frecuente que en mujeres. Y este sí, espino celular tiene mayor posibilidad de ser metástasis. Este sí, o sea, con este sí tienes que tener mucho cuidado. Casi siempre relacionado, como dice, a radiación, ¿no? Radiación solar, radiación ultravioleta. Y quizás uno de los carcinomas espinocelulares que más problemas te pueden dar son aquellos que están asociados o que surgen o que nacen en piel inflamada en forma crónica. ¿Mm? Entonces, el espino celular también se lo relaciona mucho pues, con los virus papillomavirus. Muy bien, seguimos. Y tienen ese aspecto, miren, a diferencia de los vasos que tienen un aspecto perlado, por lo general es su superficie, ¿no? Muy liso, muy brilloso. Estos no, son por lo general más opacos, inclusive tienen en superficie, son muy queratóxicos, ¿no? Mucha queratina en la superficie. Ahora, dentro de los carcinomas espinocelulares, pues, vale la pena citar al que ya les había mencionado, que es el que hacemos diagnóstico diferencial con el carcinoma celular superficial, son los in situ, ¿no? Y el que están viendo ustedes acá, este es un Bowen, ¿eh? Este es un Bowen, por ejemplo, miren. Los carcinomas espinocelulares in situ es porque se queda en la epidermis, ¿no? No cruza la membrana basal, se queda solamente en la epidermis. Entonces, como no cruza membrana basal, por lo general esto no se relaciona con metástasis. Si ya pasó membrana basal, ya está en la dermis, comprometiendo dermis, ustedes saben que en la dermis hay vasculatura, ¿no? Vasos pequeños, linfáticos, péndulas, arteriola, etcétera. Entonces, hay más posibilidades de que se pueda diseminar, ¿no? Pero los in situ, como Bowen, el que están viendo en la imagen, todavía no pasa la membrana basal. Y normalmente estos, bien tratados adecuadamente, pues es bien raro ¿no? que reciban. Entonces, Bowen es eso, ¿no? Muy plano. No invade todavía membrana basal. Acá también otro Bowen. Y esto cuando también hay carcinoma espinocelular en lengua y da otro aspecto. ¿Sí? Un aspecto que a veces uno puede pensar que es un Muget, ¿no? Pero es un carcinoma también, pero en lengua. Y que es el famoso eritroplasia de Heirat, que se llama. Entonces, a veces hay por ejemplo, acá vemos la eritroplasia de Heirat, acá está, ¿no? Vamos a ver una lesión que tiene un aspecto hematoso, ¿no? O sea, la piel como que se ve roja. ¿No? Entonces uno no pensaría que es un carcinoma, pero lo es. Pero posteriormente, si uno lo deja, eritroplasia de Heirat, porque es eritroplasia de Heirat mientras que esté in situ, o sea, mientras que no pase la membrana basal, porque cuando ya pase la membrana basal, deja de ser eritroplasia de Chilaiditi, simplemente es un carcinoma espinocelular más, pero en pene. Por ejemplo, acá en el lado derecho vemos que hay una tumoración, ¿no? Perdón, dos lesiones neoformativas, ¿no? De aspecto, ¿no? Bastante llamativo. Aquí ya no se podría hablar de Chilaiditi. Probablemente fue Chilaiditi alguna vez, pero ahorita ya es un carcinoma espinocelular en pene, punto. Querates y Bowen también cuando solamente están in situ, todavía no traspasan la membrana basal. Entonces, los espinos celulares pueden ser, como dice, in situ, ¿no? Quedarse solamente en la epidermis o tener, digamos, comportamiento invasivo. Ya, dentro de las que tienen comportamiento invasivo, pues también, comportamiento, dije, miren, nodulares, ¿no? Están los nodulares, ¿no? Los ulcerosos y los de aspecto verrugoso. ¿Ven? Miren, pero siempre cuando ustedes vean espinos celulares, siempre tienen pues su superficie muy queratinizada. Igual acá, miren, ¿no? Queratina, ¿no? También es otro espino. El tratamiento, igual que los vasos, son quirúrgicos. Igual, quirúrgico. Cirugía micrográfica de modos de elección. Si no, cirugía convencional. Otros tratamientos para vaso, espino, sí se puede dar, algunos usan, pero son tratamientos alternativos, ¿no? Utilizar 5-fluoracil o ilitimol, ¿no? Pero son ya tratamientos alternativos, ¿no? Es obvio que con más alta tasa de recurrencia. Y siempre el tratamiento de elección es quirúrgico. Y bueno, los espinos celulares son bastante evolutivos, ¿sabes? A diferencia de los vasos. Los vasos pueden tener 5 años, 6 años y no lo ves muy grande. En cambio, mira esto. Son tamaños monstruosos. Es bien llamativos, ¿no? Estos son los espinos celulares. El espino celular es así, tiene ese crecimiento, esa rapidez para provocar problemas. Y nuevamente, miren cómo hacen, ¿no? Entonces, cirugías y tratamiento de elección.
A veces la lesión es muy grande, pueden hacer sesiones previas de radioterapia, ¿no? La radioterapia tiende a disminuir el tamaño de la lesión y posteriormente se haría la cirugía. Muy bien, bueno, ese es el paciente. Y siempre los mayores quedan muy bien, ¿ah? Miren, miren lo radical que ha sido. Si regresamos a la diapositiva, miren, prácticamente le han dejado sin labio, le han reconstruido. ¿Sí? Y miren cómo quedó después, ni bien terminó la cirugía y cómo lo ven después de algunos meses. Muy bien, rápidamente, melanoma. Entonces, melanoma sí es agresivo. Si pasa membrana basal, rápidamente da metástasis. ¿Sí? Acá está, ¿no? Agresivo con gran metástasis. Felizmente no es el más frecuente de todos los cánceres de piel, ¿no? Es uno de los menos frecuentes. Y siempre se le relaciona con la presencia o la presencia previa de melanocitos, perdón, de nevus, ¿no? De lunares. Entonces dicen, ya el nevus lunar puede dar origen a los melanomas. Puede dar origen, pero no, normalmente la gran mayoría de los melanomas no nacen de nevus o de lunares, sino son melanomas desde el inicio. Son melanomas desde el inicio, por eso que dicen, lo más frecuente es que sean lesiones de novo, ¿sí? No que sean a partir de un lunar, sino lesiones de novo. Lo que sucede es que cuando son pequeñas se parecen mucho a un lunar, pero no son lunar. ¿Mm? Y dentro de las lesiones névicas o lunares, pues, la que sí te tiene que preocupar son aquellas que son grandotas, gigantescas, aquellas que tengan más de 20 centímetros de diámetro. De esa preocupa. Bueno, factor de riesgo también, quemadura solar, antecedentes familiares. Acá la mutación es diferente que en vasculares, en BRAF, ¿no? El crecimiento tiene crecimiento tanto radial, ¿no? como vertical. Lo que más preocupa es el crecimiento vertical, porque puede profundizar. Entonces, y depende de qué tan profundo vaya el melanoma, va a depender también el pronóstico. Pues, ¿no? Cuando más profundidad da, pues el pronóstico es malo. Hay variantes también del melanoma, como la extensión superficial, como dice acá, de los 20 años, ¿no? El léntico maligno. ¿Eh? Eh, Acá está también el nodular, miren. Y una variante bastante común en nuestra población peruana. Y creo que esta es la variante más común, ¿ah? La famosa lentiginoso acral. Entonces, siempre por eso en el Perú hay que revisar manos, palmas de manos y plantas de pieza, porque a veces vamos a encontrar lesiones pigmentadas y que de repente podrían tratarse de melanoma. Índice de Breslow, ¿no? Y el famoso índice de Clark. El que más se usa actualmente es Breslow. ¿Ya? Clark está ya está en desuso, claro. Se pone ahí para que ustedes puedan entenderlo mejor, pero lo que más se usa es Breslow. ¿Ah? Breslow. Y el Breslow, ¿para qué nos sirve? Porque marca, como dice acá, ese factor pronóstico. ¿Mm? Entonces, si sales desaprobado en el índice de Breslow, es más probable que tu melanoma ya dio metástasis, ¿no? Y tengas muchos riesgos, ¿no? Alto riesgo de mortalidad, ¿no? Así que no se controla adecuadamente. Mire, menos de 1 milímetro es mínimo riesgo, ¿no? De profundidad, ¿no? De 1 a 2 ya hay un riesgo moderado. De 2 a 4 el riesgo es elevado, mayor de 4 es un riesgo muy, muy elevado. También salimos de melanoma y vamos a entrar al terreno de Kaposi. Kaposi, vamos a hablar unos minutitos nomás de Kaposi. Miren, Kaposi es una neoplasia a diferencia de las anteriores, que eran en el caso de vasos celulares, fibrosis celular, que tienen que ver mucho con las queratinocitos de la epidermis. En el caso de melanoma con los, ¿no? Con los melanocitos, pero este tiene que ver mucho con células endoteliales. La sarcoma de Kaposi es una neoplasia, ¿no? Que se origina de células endoteliales. Se hizo muy conocida, pues, dado la pandemia del VIH, ¿no? En la década del 70, el 80, que empiezan los primeros casos de pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana. Pero ya existía antes, ¿no? No piensen que solamente comenzó ahí, ¿no? Ya existía antes, ¿no? Sino que a veces no era tan frecuente su mención. Ahora se hizo, como si en la década del 70, 80 y los 90, pues, antes del manejo retroviral, ¿no? Sobre todo este manejo, tratamiento retroviral que ya lo da el Estado, ¿no? Porque al inicio, recuerden, cuando inicia esto, pues no, el Estado no cubría tratamiento de VIH, ¿no? Entonces, aquellos que tenían de repente recursos económicos podían cumplir tratamiento, ¿no? Y aquellos que no lo tenían, pues estaban condenados a fallecer. Entonces, por eso que en las primeras décadas había mucho sarcoma de Kaposi, ¿no? En las primeras décadas de esta pandemia.
del VIH se veía mucho sarcoma de Kaposi. Actualmente se ve, pero con menor frecuencia, por lo que el tratamiento retroviral está bastante extendido y el Estado lo cubre, pues, ¿no? Tanto en Ministerio de Salud como Salud, ¿no? O sea, por eso se ve cada vez también mayor sobrevivencia por parte de estos pacientes, viven más tiempo, ¿no? Pueden vivir décadas, sinceramente, con el tratamiento adecuado retroviral pueden vivir décadas, ¿no? Y fallecer por cualquier otro problema, menos lo que vaya a producir el VIH. Entonces tenemos ya pacientes desde la final del 90 que hasta ahora todavía siguen vivos. Muy bien, bueno, también hay otros factores como la inmunosupresión. Ahora sí estamos viendo cada vez más sarcoma de Kaposi por inmunosupresión. Entonces, en los pacientes trasplantados es un claro ejemplo. Los trasplantados pues tienen que estar inmunosuprimidos por toda la vida, ¿no? Si no, se va a producir rechazo de su órgano trasplantado. Entonces, tienen que permanentemente utilizar estos medicamentos. Entonces, en ellos también se puede ver mayores posibilidades de desarrollo de sarcoma de Kaposi. Promiscuidad, drogas y otros. Miren, al inicio, como ven en ese pie, a veces confunde mucho. Primero es una mácula violácea, ¿no? Posteriormente, conforme avanza el proceso, ya se hace una placa, ¿no? Es una lesión más elevada, una lesión más tumoral plana. Entonces se va haciendo aumentando su grosor y espesor. Clínicamente, miren, hay 1, 2, 3, 4. La clásica, la epidémica africana, ¿no? La endémica africana, la epidémica, que es la de VIH, que es la por la que se hizo más conocida, sarcoma de Kaposi, y la iatrogénica, que es la que a veces vemos en mi hospital, vemos esto porque los pacientes están tratados con inmunosupresores. Todas comienzan como una lesión plana, pues, ¿no? Tipo mácula, ¿no? Y por forma avanza el proceso, va cada vez aumentando el grosor, en espesor, ¿no? Acá hay una diferencia, miren. Clásico, ¿no? En la sexta década, adultos mayores, el endémico africano en adultos jóvenes, el epidémico variable depende, ¿no? Y el iatrogénico en menores de 60. Avanzamos, miren, así se ve, ¿no? Cuando ya el proceso va avanzando, también va apareciendo nuevas lesiones. Diagnóstico, acá tienes que hacer nuevamente, cada vez que encuentres neoplasias, biopsia, ¿ya? Tienes que hacer biopsia. Así clínicamente sea muy sugerente, pues no lo vea, este se come Kaposi. No, tienes que hacer biopsia. El tratamiento hay varias formas de tratarlo, ¿no? Entonces, a veces si es muy localizado, con radioterapia, ¿no? También tienes quimioterapia, ¿no? Cuando son lesiones muy, muy puntuales, a veces cirugía también puede ser, ¿no? Ahora, el que realmente a veces da dolor de cabeza es ¿no? El epidémico, ¿no? Que es el que se asocia con VIH. Porque el resto no tanto. Este sí, porque tiene a veces, este es el sarcoma de Kaposi que puede producir inclusive compromiso visceral. Entonces, como hace compromiso visceral, entonces ahí es donde se pueden producir las complicaciones, ¿no? Con Kaposi. Entonces, el que tenemos que manejarlo adecuadamente es pues, el epidémico, ¿no? El VIH. Eh, Muy bien, acá están pues pacientes con VIH, por si acaso. Este es el sarcoma de Kaposi en pacientes con VIH. Entonces vamos a ver lesiones, miren en la cara cómo aparecen y miren cómo está el paladar, ¿no? El paladar. Entonces vamos a ver que hay metástasis acá, ¿no? Y Kaposi sí pues puede ser mortal. Igual acá, ¿no? Pacientes con VIH, vemos lesiones de este tipo a nivel de tórax. Muy bien, esa es una pequeña revisión. Justo estamos en el tiempo. Preguntas de todo lo que se ha conversado. Voy a dejar de compartir. Esta es la última clase teórica. Creo que todavía, me parece que el martes, según lo que acabo de ver en el Excel, todavía queda una clase práctica más. Bueno, no hay preguntas. Entonces creo que todo está entendido. Muy bien, estimados alumnos. ¿No? Doy por concluida la clase. Espero que Corticoides, como usted dijo, pero ¿en altas dosis o a bajas dosis? las dosis, estás hablando de un prefijo vulgar. Normalmente es de 1 a 2 miligramos. Algunos dicen de 1 a 3 miligramos kilo peso por día. Ya vamos a 2. Ponte que pese 70 kilos. Por 2 son 140 miligramos de prednisona al día. Hasta lograr control, ¿ah? Una vez que llegas a lograr control, bajas la dosis. Pero de forma escalonada, no es que pum, lo bajas a Ajá. forma Hasta la escalonada. mitad, creo, de lo que se le daba al inicio, había leído. Claro, sí, por eso, o sea, por ejemplo, tú puedes dar 2 miligramos, ya pesa 70 kilos, ¿no? Tu paciente, le das por 2, son 140 miligramos por día, ¿no? Entonces, de repente, en 3, 4 semanas llegas a control. De ahí tienes que bajarlo en forma escalonada. Ya no 140, de repente 120, 100, 80, así, ¿no? 60, en forma escalonada.
Cada semana, cada 7 días lo vas bajando, lo bajando. ¿Hasta dónde lo bajas? Hasta que llegues a la dosis mínima de control, ¿no? No se lo vas a retirar, ¿ah? Porque recuerden, los pénfigos, los autoinmunes, no hay cura, solamente se controlan. Tenemos pacientes que ya llevan con 12 años de evolución, 15 años de evolución de enfermedad. O sea, una vez que esto inicia, no hay forma como curarlo, pero sí controlarlos, ¿ah? Y darles calidad de vida, ¿no? A veces el deceso que se produce en ellos es secundario a otras, ¿no? A veces por el mismo medicamento, porque imagínense estar 15 años usando inmunosupresores, ¿no? O un tiempo bastante prolongado con corticoterapia prolongada. Entonces, a veces ya de por sí ya tienes mayor riesgo de osteoporosis. Y también mayor riesgo de hacer algún tipo de infección oportunista, pues, ¿no? Porque estás con inmunosupresores. ¿Eh? Entonces, sí, ¿no? Muchas veces, el deceso del paciente se produce ya por las mismas reacciones, por los medicamentos. Pero siempre con pénfigo vulgar comienzas a dosis altas. De repente con pemfigoida ampollar no tanto, ¿ah? Pemfigoida ampollar a veces 0.5, máximo 0.75 miligramos kilo día, de ahí arrancas. Pero con pénfigo vulgar de 1 hasta 3 ha reportado 3 miligramos kilo, ¿no? Pero también tienes que ver, pues, qué otras comorbilidades tiene tu paciente, ¿no? No solamente, no creo que sea un pénfigo vulgar puro. Como ustedes han visto, afecta a cierto grupo etario que ya hay ciertas patologías, ¿ah? A veces son diabéticos, hipertensos, entonces también tienes que valorar eso, ¿no? Entonces, a veces si es un diabético, de repente que utiliza metformina, glibenclamida, tendrá que estar en tratamiento con insulina, ¿no? Para que puedas utilizar, pues, los corticoides. Entonces, la base del tratamiento son los corticoides. El problema es que después tienes que ir bajando dosis y sumar, por ejemplo, medicamentos como acetaprina, ¿no? Que es un inmunosupresor diferente. Entonces, un ahorrador de corticoides, por ejemplo, la acetaprina. Es un ahorrador de corticoides. Entonces, estás metiendo acetaprina y estás bajando la dosis de prednisona, ¿no? Y quizás los que más se mantenga en el tiempo sea acetaprina. Con dosis baja, a veces tenemos pacientes con acetaprina de a veces 100 miligramos por día y con prednisona muchas veces con 20 o 10 miligramos por día, ¿no? Y ya es dosis baja, ¿no? Pero cuando tú lo veas como iniciaron, eran por encima de 100 miligramos. Eso es lo que se llama esquema de Leber, así, por si acaso, hay esquemas de tratamiento, ¿no? Y no les hablé mucho de esquema de tratamiento porque más es un manejo especializado, pero hay esquema de tratamiento en cuanto a pínfigos. Por ejemplo, hay uno llamado esquema de Leber. Leber significa utilizar acetaprina más prednisona. Y también está el esquema de un hindú, Pajrisha, ¿no? Pajrisha, por ejemplo, el esquema de Pajrisha es utilizando ciclofosfamida más prednisona. E impulsar al paciente cada cierto tiempo con ciclofosfamida con metilprednisolona. Pero también es un tratamiento más agresivo que el esquema de Leber. Por lo general, siempre iniciamos con el esquema de Leber, y en los casos ya muy difíciles, muy recalcitrantes, podemos optar por el esquema de Pajrisha, pero Pajrisha, recuerden que ya es un esquema que produce ciertas reacciones adversas. Entonces, siempre comenzar primero con el esquema de Leber. Y hay otros esquemas, no son los únicos. Muy bien, doctores. Pasen muy buenas Gracias, tardes, doctor. ¿no? Sí, Gracias, doctor. ya de revisar, ¿no? Revisen, estudien, hay bastante para revisar lo que veo en la plataforma. Muy bien, pasen muy buenas tardes, hasta luego.